¿Cómo les va? Gusto de saludarles. Espero que hayan tenido un buen día o que estén teniendo un buen comienzo de día. Depende de la hora que vean el video. Para mí siempre es un placer el poder estar comunicándome y compartiendo con ustedes estas tutorías solidarias. Les recuerdo que este esfuerzo es absolutamente gratuito, por lo tanto lo único que pedimos es que se puedan suscribir al canal. Ya de a poquito lo han ido haciendo y se lo agradezco mucho, porque eso también le da un valor al trabajo que uno hace. Eh, Hoy día nos corresponde revisar, esta es la octava sesión. Hoy día nos corresponde revisar la representación en el acto jurídico y la simulación en el acto jurídico. Son 12 cuestionarios cortos, esta va a ser una clase más corta. La representación se pregunta, sí, se pregunta, sobre todo en lo relacionado con el mandato. Así que es un tema interesante. Sobre todo tomando en consideración que ayer cuando vimos capacidad, estuvimos analizando que la forma en que los incapaces absolutos y algunos incapaces relativos participan en la vía jurídica es a través de la representación. Sobre todo los incapaces absolutos que solamente pueden participar en la vía jurídica a través de un representante. Ahora, eso es lo primero que vamos a ver, representación. Les recuerdo este material, Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz, preparación de examen de grado. Está el librotecnia.cl para que lo puedan comprar. Muy buen material, son 2 tomos, es relativamente barato y sirve mucho. A partir de la próxima sesión vamos a estar transmitiendo en vivo, así es que las grabaciones van a quedar listas al tiro y vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan verlo en vivo o después lo puedan revisar con calma, porque van a quedar grabadas las clases. Les recuerdo que la modalidad es a través de preguntas y respuestas, que es lo que realmente sirve para el examen de grado. Y todos los apuntes que ustedes puedan tener para complementar la materia es fantástico, pero creemos que en última instancia esta es la forma más adecuada para preparar el examen, tomando en consideración que es materia que ya sabemos y que solamente tenemos que ir refrescando. Les recuerdo que el día de ayer estuvimos viendo objeto causa, estuvimos viendo los vicios de la voluntad y también capacidad. Primera pregunta, ¿qué es la representación? Es una modalidad del acto o contrato en virtud de la cual lo que una persona ejecuta o celebra a nombre de otra, estando facultada por esta o por la ley para representarla, se radica en el patrimonio de la segunda. Repito la definición, es una modalidad del acto jurídico en virtud de la cual lo que una persona ejecuta o celebra a nombre de otra, o sea, hay dos personas, representante y representado, estando facultada por esta o por la ley para representarla, se radica en el patrimonio de la segunda. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la fuente legal? El artículo 1448, que dice lo siguiente, muy parecido a lo que acabamos de definir. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto al representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. En el fondo, cuando hablamos de la representación estamos significando que hay que celebrar un acto jurídico, pero en vez de una persona que lo celebra, hay dos. Una que es finalmente quien sufre los efectos, o en quien se radica los efectos, y otra que lo representa, que actúa a nombre de esta, estando facultada por esta o por la ley para poderlo hacer. Tercera pregunta, ¿qué importancia representa en relación con los incapaces? Lo que dijimos recién. En el caso de los incapaces absolutos, siempre tienen que actuar representados. Y respecto a los incapaces relativos, usualmente pueden actuar representados, porque no se olviden que hay 3 formas. Está la homologación, está la autorización y también está otra que en este momento se me acaba de olvidar, pues lo vamos a revisar al tiro. Cuando las formalidades habilitantes, la asistencia. Recuerden que la diferencia entre la autorización, la asistencia y la homologación consiste en que la autorización es previa a la celebración del acto jurídico, la asistencia es coetaria a la celebración del acto jurídico y la homologación, que es judicial, es con posterioridad a la celebración del acto jurídico. Y la lleva a cabo el juez. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la representación? Aquí hay 4 teorías. La teoría de la ficción: se reputa que el representado ha manifestado su voluntad por medio del representante, no siendo el representante más que un vehículo de la voluntad del representado. ¿Qué se critica? Que no explica los casos de representación legal. Es imposible que el representante exprese la voluntad del demente o del impúber, ya que en realidad carece de toda voluntad.
Segunda teoría, la teoría del nuncio mensajero. Sostiene que el representante es un mensajero o portavoz que reproduce mecánicamente la voluntad del representado, de manera que el contrato se celebra específicamente entre dicho representado y el tercero. Se critica porque se otorga una calidad de simple mensajero al que es representante. Además, mal puede reproducir una voluntad que no existe, como es el caso de los absolutamente incapaces. Es decir, tampoco explica casos de representación legal. Después está la teoría de la cooperación de voluntades, que sostiene que la representación es una cooperación de voluntades, concurriendo ambas a la formación del acto contrato. No obstante, solo afecta al representado la celebración del mismo. Es criticada porque no explica casos de representación legal, nuevamente, y aquellos en que el representado actúa contra la voluntad contra la voluntad del representante. Y finalmente, la teoría de la representación como modalidad del acto jurídico, que es la que recoge el código, manifiesta que esta institución es una modalidad del acto jurídico por medio del cual los actos ejecutados por una persona denominada representante en nombre de otra, llamada representado, se radican directamente en el patrimonio del representado. En esta teoría es la voluntad del representante, sustituyendo a la del representado, la que participa real y efectivamente en la celebración del acto que surtirá efectos en el patrimonio del representado. Esta es la teoría que recoge el código. Si la representación es una modalidad del acto jurídico, por medio de la cual los actos ejecutados por una persona llamada representante, a nombre de otra llamada representado, se radican en el patrimonio del representado. Eso es lo fundamental. Esta pregunta es muy importante. ¿Son sinónimos el mandato y la representación? No. Existen diferencias. ¿Cuáles? Existe una relación de género y especie, siendo la representación el género y el mandato la especie. Segundo, el mandato es un contrato que designa una relación contractual, y la representación no necesariamente implica una relación contractual. Ni tampoco la representación no supone necesariamente la existencia de un mandato, designando simplemente una declaración de voluntad para que los actos del representante se radiquen en el representado. En efecto, hay representación y no mandato cuando, por ejemplo, estamos frente a la hipótesis de la representación legal. ¿Por qué? Porque en el caso de la representación legal es la ley la que designa al representante. Padre o madre legítimo, tutor o curador o adoptante. No hay un contrato, no hay un acuerdo de voluntades entre el representante y el representado. Tercera diferencia, la representación es independiente del mandato. Aunque normalmente, lo normal es que exista representación cuando hay un mandato, nada obsta para que exista mandato sin representación, como ocurre cuando el mandatario ante terceros actúa a nombre propio y no del mandante. En definitiva, en lo que dice relación con la ejecución del contrato, de mandato, la representación es un elemento de la naturaleza y no de la esencia de dicho contrato. Y recapitulando, nos acordamos que los elementos de la esencia del acto jurídico son aquellos que, no siendo de la esencia, se entienden incorporados al acto contrato sin necesidad de una cláusula expresa. Siguiente pregunta, ¿todos los actos admiten representación? La regla general es que sí, salvo ciertos actos puntuales. Por ejemplo, el testamento. Es un acto personalísimo. El albaceajo, tampoco. Las capitulaciones matrimoniales pactadas por el menor o el que está bajo curaduría. Y la ratificación del matrimonio ante oficial civil del matrimonio religioso. Solamente los cónyuges pueden ratificar. Pero el caso más emblemático es el caso del testamento. No existe la posibilidad de delegar la función de testar. Es personalísimo. ¿Cuáles son las clases de representación? Está la representación legal y la representación convencional. La legal es la que está establecida por la ley y la convencional la acordada por las partes. Por lo tanto, la siguiente pregunta cae de cajón. ¿Cuál es la representación legal? Es aquella que establece la ley. Es decir, son representantes legales las personas que por mandato del legislador actúan a nombre y cuenta de otras personas que no pueden hacerla por sí mismas. Están señaladas en el artículo 43 del Código. Vamos a buscar el tiro. Y acuérdense que en el 44 está definido el dolo. Son representantes legales de una persona. El padre o madre legítimo es el adoptante y su tutor o curador. Tan simple como eso. ¿Es taxativa la enumeración del artículo 43? No. Porque hay representantes legales que no están nombrados ahí. Como por ejemplo el juez en las ventas forzadas,
el partidor que representa a los vendedores. En el antiguo procedimiento de quiebra, el síndico era representante legal del fallido. Por lo tanto, aparte de los representantes señalados en el artículo 43, tenemos dos más. En este caso, el juez partidor y el juez en las ventas forzadas. Y después tenemos la representación voluntaria o convencional. Es aquella en que una persona plenamente capaz se encarga la gestión de uno o más negocios a otra y puede tener origen en un acto jurídico unilateral, como cuando se confiere poder, o en un contrato, como en el mandato, o en un cuasi contrato, como ocurre en la agencia oficiosa. Se confiere poder, primer caso, cuando una persona, el poder dante, mediante un acto jurídico unilateral, autoriza a otra que es el apoderado para que la obligue directamente respecto de terceros en los actos y contratos que la segunda ejecute o celebre a nombre de la primera. No requiere aceptación y no genera obligaciones recíprocas entre las partes. Entonces, el primer ejemplo de representación voluntaria, tenemos el poder como acto jurídico unilateral. Acá hay dos personas, el poder dante y el apoderado. Este apoderado actúa directamente respecto a terceros, pero no requiere aceptación y no obliga a ambas partes recíprocamente, solamente obliga al poder dante. Después tenemos el mandato. Es un contrato, 2116, es un contrato por el que en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador o mandatario. Acá hay obligaciones recíprocas para las partes que lo celebran, y por su naturaleza incluye la facultad de representación del mandatario a la persona del mandante. Por excepción, el mandante puede excluir expresamente la facultad de ser representado por su mandatario, y en tal caso, este último actúa a nombre propio. Es lo que se conoce como el mandato sin representación. Y finalmente, la agencia oficiosa. Tiene lugar cuando una persona ejecuta un acto a favor de otra sin tener poder, sin que haya un acto jurídico unilateral, ni mandato, sin que hayan celebrado un contrato para tal efecto. De manera que la validez de ese acto estará sujeta a la ratificación de este último. ¿Cuáles son los requisitos que deben concurrir para que opere la representación? Que el representante declare su propia voluntad, que dicha representación se haga a nombre de otro y que el representante cuente con poder de representación. Y ese es el primer cuestionario. ¿Qué es lo importante en la teoría de la representación? Saber lo que es, cuál es la fuente legal, que son dos, el artículo 1448 como definición general y el artículo 43 respecto a los representantes legales, cuáles son las teorías que buscan explicar la representación, como dijimos, la teoría de la ficción, la teoría del mensajero, la teoría del acuerdo de voluntades o de cooperación de voluntades, y la teoría de la representación como modalidad de acto jurídico. Es esta última la que recoge el código. Dijimos que mandato y representación no eran sinónimos. ¿Por qué? Porque había una relación de género-especie, podía haber representación sin mandato. En el caso de la representación existía representación legal, por lo tanto podía tener origen en la ley. En cambio, el mandato siempre es un acuerdo de voluntades porque es un contrato. Después vimos ejemplos de casos donde no se admite la representación, siendo el más importante el testamento. Vimos la fuente, la ley y el acuerdo de voluntades. Dijimos los casos de representación voluntaria, esto es el poder, el mandato y la agencia oficiosa. Y finalmente los requisitos. Y ahora nos vamos al segundo cuestionario, que es bien corto, que es aquel que trata sobre la simulación en el acto jurídico. ¿Qué se entiende por simulación? Esto es muy importante. Es la declaración de un contenido de voluntad no real. Esta definición, por favor, anótenla. Es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un acto jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Voy a repetirla. La simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un acto jurídico que no existe o que existiendo es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Por lo tanto,
Cuando hablamos de simulación estamos significando dos cosas. Las partes celebran un acto jurídico que en realidad no existe, es aparente. ¿Para qué? Para engañar. ¿Para qué? Para producir un acto jurídico que no existe o que existiendo es distinto al que realmente quieren llevar a cabo. ¿Cómo se clasifica la simulación? Tenemos simulación lícita, ilícita, absoluta y relativa. La simulación lícita no persigue fines dolosos y generalmente está determinada por motivos inocentes o morales, pero no se busca engañar a otras personas. Obviamente que después tenemos la simulación ilícita, que es aquella que tiene fin doloso y busca engañar a terceros o busca defraudar a la ley. Después tenemos la simulación absoluta. Es absoluta cuando en realidad ningún acto jurídico quiere celebrarse y solo se realiza uno de manera aparente. Y será relativa cuando se quiere concluir un acto determinado diferente al que aparentemente se celebra. Es decir, en esta simulación hay dos actos. El acto simulado que las partes fingen realizar y el acto oculto que es el sincero, real o disimulado. Es decir, el que verdaderamente las partes han querido celebrar, pero está destinado a quedar en secreto. Estas son las cuatro alternativas. Simulación lícita, ilícita, absoluta y relativa. Dependiendo en los dos primeros si hay dolo o no, si se busca engañar o no. Y segundo, que si se aparenta celebrar un acto jurídico que nunca se celebró, o se celebran dos actos, un acto simulado y se oculta otro que es el que efectivamente las partes querían realizar. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la simulación? Para determinar aquí tenemos que distinguir si la simulación es absoluta o relativa, como lo dijimos recién, y los efectos que produce entre los contratantes y los terceros. Vamos al primer caso, simulación absoluta. Entre las partes, el acto aparente no produce efecto alguno, es inexistente o hay nulidad absoluta. Cualquiera de ellas puede enervar los efectos del acto simulado por vía de acción o excepción. La acción o excepción se dirige contra el otro contratante cuando éste intenta hacer valer el acto aparente. En caso de existir contraescritura, la prueba se facilita. Es decir, acá estamos significando que se celebra en apariencia un acto, pero en realidad el acto jurídico no existe. Solamente existe de manera aparente. Por lo tanto, este acto aparente es nulo. Es nulo. Y cualquiera de las partes puede enervar los efectos, sea como acción o como excepción. La acción o excepción se dirige en contra del otro contratante cuando éste intente hacer valer el acto que es nulo, que es inexistente. Es decir, dos partes celebran un acto simulado, porque en realidad no existe, pero si uno de ellos quiere hacer valer ese acto simulado, el otro dice no, porque acá hay simulación. Eso es. Y frente a terceros, cuando los terceros estén de buena fe, el acto simulado o público se considera como existente. Están de buena fe cuando ignoran la simulación. Es decir, las dos partes se ponen de acuerdo para celebrar un acto simulado que en realidad no existe, pero cuando están involucrados terceros en ese acto, para estos terceros, ese acto es absolutamente válido. ¿Cuándo? Cuando actúan de buena fe, es decir, cuando no sabían que el acto era simulado. Y ahora nos vamos al segundo caso, la simulación relativa, que es cuando se quiere concluir un acto determinado diferente al que aparentemente se celebra. Entre las partes, tiene valor el acto oculto o simulado o disimulado y carece de valor el acto público o aparente. No podría una de las partes, para eludir el cumplimiento del acto oculto, oponer a la otra el acto público, dado que este medio solo pueden emplearlo los terceros. Acá hay dos contratos. Un contrato que se quiere ocultar, o un acto que se quiere ocultar, y un acto público que es simulado. Lo que está diciendo acá es que ninguna de las partes puede oponer el acto público al acto simulado, porque eso solamente lo pueden hacer los terceros, como lo dijimos recién en el caso de la simulación absoluta. Y frente a los terceros hay una doble protección. Los terceros están doblemente protegidos. Pueden atenerse al acto aparente, siéndoles inoponible el acto real. Pueden oponer excepción de simulación,
o bien pueden optar por el acto real si el aparente les perjudica. Aquí interpondrán acción de simulación. Por lo tanto, aquí los terceros están doblemente protegidos. ¿Qué características tiene esta acción de simulación? Es personal, declarativa, transmisible y prescriptible. ¿Cuál es el plazo de prescripción y cómo se computa? El plazo de prescripción entre las partes se cuenta desde que una de ellas pretende desconocer el acto real y oculto e investir de seriedad el acto aparente o público, y son 5 años. Es decir, cuando acá una de las partes pretende desconocer el acto real, ese acto oculto, y darle seriedad jurídica al acto simulado, 5 años. Para la otra. Y frente a terceros solo pueden intentar acción de prescripción si tienen interés en la declaración de la misma. El plazo para accionar se computa desde que el tercero tuvo conocimiento del acto simulado u oculto. ¿Cuál será? 5 años. Lo anterior por no ser acción de nulidad y tampoco existir regla especial. ¿Qué otros efectos se producen en la simulación? Efectos penales, pues existe el delito de otorgamiento de contrato simulado. Y aquí hay una cuestión que es súper importante. ¿Nuestro código prohíbe la simulación? Hay diversas disposiciones en el Código Civil que demuestran que la simulación en principio está permitida. El artículo 1707 acepta que los contratantes alteren lo pactado por medio de contraescrituras públicas e incluso instrumentos privados. Por su parte, el artículo 1876 en la compraventa se pone en el caso de no ser efectiva la declaración de haberse pagado el precio formulada en la escritura de compraventa. Y eso sería la sesión de hoy, cortita, que vimos para repasar qué es la representación, cómo está definida en el código 1448, naturaleza de la representación, las 4 teorías, la teoría de la ficción, la teoría del mensajero, la teoría de la cooperación de voluntades y la teoría de la modalidad del acto jurídico, que es la que recoge el código. Vimos que representación y mandato no era lo mismo. Vimos también que hay actos donde no se admite la posibilidad de representar, como en el caso del testamento. ¿Cuáles son las clases o fuentes? La ley y el acuerdo de voluntades. ¿Quiénes son representantes legales? El artículo 43. ¿Cuáles son las formas de representación voluntaria? El acto jurídico unilateral, que es el poder. Después teníamos el mandato y después teníamos la agencia oficiosa. Requisitos de la representación. Después fuimos a la simulación. ¿Qué era la simulación? ¿Cómo se clasificaba? Lícita, ilícita, absoluta, relativa. ¿Cuáles eran los efectos que teníamos que distinguir entre las partes y los terceros, dependiendo si era una simulación absoluta o una simulación relativa? Características de la acción de simulación y el plazo de prescripción, dependiendo si era entre las partes o respecto de terceros, que al final del día, para ambos casos, era de 5 años. Con esto ponemos fin a la sesión de hoy. Después, ya la próxima semana, no, mañana, se viene la próxima sesión. Y en la próxima sesión vamos a comenzar a revisar los efectos del acto jurídico. Es decir, vamos a comenzar a revisar cuáles son los efectos, quiénes son las partes, quiénes son los terceros, que eso es muy importante para poder entender lo que viene después. La sesión 9, en la que nos corresponde mañana, vamos a revisar también, y lo más importante, las sanciones de ineficacia del acto jurídico. Esto es nulidad e inexistencia. Nulidad absoluta, nulidad relativa, paralelo. Y vamos a terminar acto jurídico. A partir de mañana, es muy probable, no sé si voy a alcanzar, a hacer clase, hacer la tutoría en vivo. Vamos a ver si funciona. Ahí me da exactamente lo mismo cuánta gente se conecte, pero me interesa poder probar la plataforma. Y con la sesión de mañana, con la sesión 9, terminamos acto jurídico, terminamos la segunda unidad. Y ahí vimos teoría, vamos, la tercera unidad, vimos teoría de la ley, vimos teoría de las personas y teoría del acto jurídico. Por lo tanto, entramos a la teoría de los bienes. No voy a revisar la teoría de la prueba porque no se pregunta y generalmente se ve en derecho procesal, todos los medios de prueba se vuelven a ver, por lo tanto no tiene mayor sentido.
Y vamos a entrar directamente en la sesión del día domingo, en la sesión 10, a la teoría de los bienes, con la interrogación que sigue, que es la 20, esto es introducción, y la 21, clasificación de los bienes, que esa es muy importante porque es larga, para continuar con los derechos reales. Quiero agradecer muy sinceramente a las personas que se han suscrito al canal. Yo no pensaba que, a lo mejor para alguien puede decir 27 suscriptores no es nada, para mí es harto, porque yo nunca he tenido un canal de YouTube y hacer esto realmente me tiene fascinado. Quiero agradecer también la buena onda de los chiquillos de los foros de Facebook, foros de estudiantes, de abogados de estudiantes de Derecho, que son como 3 o 4, que me han escrito y me han dado las gracias. Es la idea también que podamos ayudarnos entre nosotros. Voy a compartir un repaso general de estas 3 unidades, un repaso somero, frente a la pizarra para ir recordando la materia. No es difícil, no se agobien, porque, insisto, esta es materia que todos sabemos. Lo que pasa es que está escondida en alguna parte y hay que encontrarla. Les quiero recomendar, para estudiar, cuando repasen, yo siempre digo lo siguiente. Este método de estudio consiste en algo bastante simple. Son 5 pasos o 4, dependiendo si omiten alguno. Definir, saber de qué es lo que estamos hablando. Segundo, caracterizar, clasificar. Ahí podemos tomar también, podemos considerar requisitos de la institución y dar una explicación somera con una aplicación práctica. Toda institución del derecho civil se podría, creo yo, explicar en no más de 5 a 10 minutos con este método. Segundo, ustedes ven la clase y después, durante el día, la vuelven a repasar 2 veces. No son videos muy largos, o cuando sea muy largo con una vez basta, y vayan tomando nota. Y después leen la nota que toman. Y se van a dar cuenta que en poco tiempo van a poder asimilar los datos que se les están entregando. Por vía de ejemplo, a esta altura del partido nosotros deberíamos saber que los requisitos del objeto del acto jurídico dependen si el objeto recae sobre una cosa o sobre un hecho. También deberíamos saber que la capacidad, que es un atributo de la personalidad, es la capacidad de goce. También deberíamos saber que la representación puede ser legal o voluntaria. También deberíamos saber que hay 4 clases de error que visen el consentimiento. Error esencial, sustancial, accidental y error de la persona. Que el error en materia de derechos por regla general no vicia el consentimiento, sino que en 2 casos. Por ejemplo, también deberíamos saber que el código no define lo que es la causa lícita, pero sí define la causa, a diferencia del objeto que no lo define el código. También deberíamos saber que el vocablo enajenar, el vocablo embargo, en la tercera, en el tercer numeral del artículo 1464, debe ser entendido en sentido amplio, no solamente en sentido restringido como la medida de apremio en el juicio ejecutivo. También deberíamos saber que eventualmente de las 3 etapas de la muerte presunta hay una que se omite, que es el periodo de posesión provisoria. Deberíamos saber que las leyes interpretativas son retroactivas. Y así por el estilo. Empiezan a darle vuelta y se van a dar cuenta que van a manejar 3 unidades. 3 unidades completas. Sin mayor esfuerzo. De hecho, voy a compartir con ustedes un cuestionario sin resolver. Y lo voy a subir a Google Drive y le voy a dejar el enlace acá. En la próxima sesión, cuando terminemos acto jurídico. Y se van a dar cuenta que van a poder responder la gran mayoría de las preguntas que van a estar ahí. Y aquellas que les cuesten más, las repasan. Es tan simple como eso. No se martiricen ni se agobien. En el examen de grado no les pueden preguntar nada que ustedes o que nosotros no hayamos sabido antes. Porque es materia que ya pasó. Por algo estamos egresados, ¿no? Esto no es un posgrado, no es un diplomado de materia que no sabemos, sino que es materia que ya deberíamos manejar. Por lo tanto, insisto, este método permite preparar el examen de Derecho Civil en 64 días. Y es un experimento. Pero cuando pasemos el grado, ya después vamos a encontrar la forma de que sea en 60 días. ¿Para qué? Para preparar el examen de grado en 120 días.
eventualmente, o incluso en 90, dependiendo. Procesal es menos materia que civil y es una materia más digerible, porque no hay tanta doctrina. En derecho procesal, el término probatorio dura 20 días, salvo excepciones, pero dura 20 días. Sabemos que ahí está el recurso de reposición, está el recurso de apelación, el recurso de hecho, el recurso de queja, casación, forma, fondo, revisión, aclaración, rectificación, enmienda en materia civil y el recurso de nulidad en materia penal. Y no hay más. No podemos inventar recursos. No podemos, por ejemplo, reducir los requisitos de la sentencia definitiva. No podemos agregar una etapa al juicio ordinario, por ejemplo. No podemos crear una audiencia, una segunda audiencia para el procedimiento policial local, por ejemplo. Y así por el estilo. Salvo la primera materia que es procesal orgánico, que es un poco más densa, donde hay algunos principios dando vuelta, sobre todo en competencia y en jurisdicción, más en competencia, en las reglas de competencia. Pero en lo fundamental, derecho procesal es más sencillo de digerir. Por lo tanto, en civil no tenemos que quemarnos las pestañas, pelar el ajo académicamente, como digo yo, pero va a resultar. ¿Y por qué? Porque cuando se colocan ganas, cuando hay ganas y cuando hay ganas de hacer bien las cosas, todo debería resultar bien. Así que les invito a que repasen esta lección. En la próxima lección vamos a ver efectos del acto jurídico, vamos a revisar las sanciones de ineficacia, nulidad absoluta, nulidad relativa, la teoría de la inexistencia, eventualmente inoponibilidad, y con esto vamos a terminar el acto jurídico para entrar a la teoría general de los bienes. Como siempre les digo, aprieten ahí, suscribir, es lo único que les pido. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que a uno le reconocen y valoran lo que uno está haciendo. Aquí todos estamos en la misma, porque todos estamos preparando el examen de grado, no solamente ustedes, también yo lo estoy preparando. Pero esta es una prueba de fuego para mí, ya que me encanta enseñar y creo que esta plataforma es maravillosa para poderlo hacer. Recuerden que estas tutorías las pueden ver acá, en el canal Tutorías, y también la pueden ver en Facebook. Búsquenme en Facebook como Gonzalo Kleinstein y Gonzalo Kleinstein, Derecho al Tránsito Policía Local, que es mi fanpage, pero acá es la idea que lo puedan buscar para que se puedan suscribir. Queridos, que tengan un buen fin de semana. Aquellos que me entiendan, Shabbat Shalom, que tengan un buen sábado y nos reencontramos en la próxima sesión. Un abrazo. Chao.